video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Mi nombre es Justino Salvador Martínez González, docente por asignatura de la Preparatoria 5, sede Iztlahuaco. Vamos a dar inicio con el conocimiento del objetivo general. Tenemos nuestro objetivo general, ya lo ubicamos desde el primer parcial, conocemos este objetivo general. Este tema corresponde al bloque 3, ¿sí?, a la parte del tercer parcial, y vamos a conocer de qué se trata. Este objetivo general nos habla más que nada sobre la parte de los textos expositivos, textos funcionales y textos persuasivos. Es lo que hemos analizado durante el transcurso de este semestre. Bien, pasamos al objetivo de aprendizaje o al aprendizaje esperado, el aprendizaje que se espera de ustedes como alumnos, estudiantes de esta asignatura. Y dice cabalmente así: distingue la importancia de la ampliación del vocabulario e identifica los tecnicismos y neologismos de los arcaísmos. Ese es el objetivo de aprendizaje de este tema, ampliación de vocabulario. Las competencias que trabajamos en este tema es básicamente el pensamiento crítico y la comunicación. La comunicación es parte del lenguaje que utilizamos, donde se utilizan los tecnicismos, los neologismos y los arcaísmos. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, como primera parte tenemos algo introductorio a este tema que habla sobre neologismos. ¿Qué será un neologismo? ¿Qué será un tecnicismo? Y más aún, ¿qué es un arcaísmo? Son palabras que a lo mejor por primera parte desconocemos esos términos, pero de eso se trata. En este momento vamos a aprender qué es un neologismo. A lo mejor en algún momento hemos escuchado este tipo de palabras, pero no sabemos de qué se tratan o cómo ubicarlas. Hemos escuchado palabras técnicas, hemos escuchado neologismos y también hemos escuchado arcaísmos. En nuestra vida ha estado, bueno, nuestro lenguaje ha tenido una evolución muy amplia. Desde un inicio, pues teníamos una comunicación pues diferente. Ha ido evolucionando nuestro lenguaje, nuestra lengua siempre está en esa evolución y ha detonado muchos cambios. Bien, pues vamos a pasar a la parte del tema en cuanto a la ampliación del vocabulario. Primero tenemos a los tecnicismos. Los tecnicismos son aquellos, dice, que se designa a toda expresión considerada como propia del lenguaje. En todo esto de los tecnicismos, los arcaísmos, los neologismos, vamos a estar hablando propiamente del lenguaje. ¿Sí? En este caso, los tecnicismos si se derivan de un arte, de una ciencia, de una profesión o de un oficio. Los tecnicismos nos permiten comprender mejor el campo de la acción de una disciplina científica o artística. También son los términos que utilizan los médicos, los abogados, los químicos, docentes, actores, bueno, etcétera. Conocer los tecnicismos nos permite enriquecer nuestro vocabulario y emplearlo de la mejor manera. También amplía nuestra cultura general, por medio del contacto con otros referentes de las artes, de las ciencias y la tecnología. Los tecnicismos se usan en ese sentido. A veces hemos estado en una plática, en una charla, con personas estudiadas, con profesionistas, con personas que desarrollan, a lo mejor, se desarrollan en una ciencia, como a lo mejor puede ser un químico, ¿sí? Y hemos escuchado palabras que no entendemos, no sabemos qué significa. Nos quedamos pasmados o perplejos de no entender qué es ese término que nos está diciendo esa persona. Cuando escuchamos algunas palabras
de algunos abogados, sí que son profesionistas también, pues escuchamos algunas palabras que ellos usan y que se nos son raras para nosotros porque nunca las hemos escuchado o simplemente no las usamos. Nosotros usamos un tipo de lenguaje diferente. Ellos usan un tipo de lenguaje más técnico, con palabras muy técnicas, ¿sí? Propias de cada profesión u oficio, ¿sí? Bien, pues esos son los tecnicismos, en eso se centran. Tenemos aquí algunos ejemplos. En la materia, por ejemplo, en la química, encontramos ejemplos como palabras de tecnicismos como sustancia homogénea. Ese es un tecnicismo. Reacción química, ese es otro tecnicismo. Enlace químico, protón. Son ejemplos de esta ciencia, de la química. En la literatura también encontramos tecnicismos como la palabra connotación, consonancia, prosa. Esos corresponden a la literatura. En la física encontramos el término vector, velocidad, tiempo, energía. Son palabras que hemos escuchado en nuestro día a día, pero las usan de una manera más centrada a la parte de la ciencia. Encontramos muchas palabras relacionadas a los tecnicismos en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es muy diverso, muy amplio. Bien. Siguiente punto, los neologismos. Los neologismos son expresiones, son palabras, son vocablos o acepciones de reciente creación que aparecen o se adoptan en un lenguaje. Aquellas palabras que en algún momento no usamos, no utilizamos, pero de acuerdo a esa evolución del lenguaje, vamos adaptándonos y vamos diversificando nuestras palabras en esa comunicación. También dice que son expresiones que sustituyen a las tradicionales por otras que son novedosas. En eso consisten los neologismos. Vamos, aquí tenemos unos ejemplos. En el latín encontramos el término, la palabra, el vocablo primario, que en algún momento se hablaba así en latín, evolucionó a primario y hoy en día tenemos esa palabra o la conocemos como primero. ¿Sí? Ese es un término, la evolución, cómo ha ido cambiando o adoptando, ¿sí? De acuerdo al lenguaje que usamos día a día. Tenemos otra palabra, ¿sí? Que es mozo. El mozo, pues, evolucionó a una palabra que es joven, ¿sí? La palabra joven. Hoy en día usamos esa palabra cuando nos dirigimos a otra persona que es de una edad temprana, le decimos, oiga, joven, ¿cómo está? ¿No? Ahí estamos usando la palabra, este tipo de palabra, joven, ¿sí? También ese término evoluciona en algún momento a sirviente o criado, ¿sí? Esa es la pauta que ha seguido esta evolución de las palabras. En el latín también encontramos el término o el vocablo parábola, ¿sí? Parábola, que evoluciona posteriormente a parábola y posteriormente termina con el más actualizado que es palabra. Esos son algunos ejemplos de los neologismos, como lo vemos aquí. Son palabras de reciente creación que aparecen o se adoptan en una lengua. Nos vamos adoptando palabras en nuestro vocabulario para utilizarlas. Bien, vamos con el siguiente punto, que son los arcaísmos. Los arcaísmos dice que es un elemento lingüístico cuya forma o significado resulta anticuado. Surgen en el proceso evolutivo de la lengua y es una especie de sinónimo. Eso es en lo que respecta a los arcaísmos. En algún momento hemos escuchado en la televisión, en alguna película o en nuestra vida diaria, nuestros abuelitos o personas ya de una edad avanzada que hablan de un modo diferente, utilizan palabras que del mismo modo
pero a veces no entendemos qué nos quieren dar a entender, ¿sí? O qué nos quieren expresar mediante esa palabra. ¿Por qué? Por el simple hecho o el simple sentido de que ellos desde su vida, en su vida han utilizado este tipo de términos, los arcaísmos. Vamos a ver algunos ejemplos para que tengan una idea más amplia de los arcaísmos. ¿Los hemos escuchado? Hemos escuchado esta palabra que es mesmamente, que se refiere a algo que es mismo o mismamente. ¿Sí? Semos. A veces hay un error en pronunciar este tipo de palabras. Dicen semos, en lugar de decir somos, dicen semos. Semos 4, ¿sí? Semos 2. En la parte del otro término o el otro ejemplo tenemos el término medicina. ¿Sí? Pronunciamos o se pronuncia de una manera muy anticuada. ¿Sí? Decimos medicina, pero lo correcto que debemos de decir es medicina. Y algunas personas pronuncian medicina. Otro ejemplo tenemos su merced. Antes la parte del lenguaje usaban este tipo de palabra. Su merced se refieren a usted. ¿Usted cómo está? Su merced, ¿cómo está? ¿No? Entonces, es un arcaísmo. Otro término es la parte de la palabra que dice ancina. Ancina es un arcaísmo y se quiere decir así. Así es la parte de lo que significa ese término, ancina. Y tenemos muchos más ejemplos como de visar, comiste, trajites, vistes, mirates. Son términos que corresponden a los arcaísmos, son términos anticuados, términos lingüísticos que en algún momento se usaron. O puede ser que en este momento se usen, porque tenemos a nuestros abuelitos que ellos hablan en una forma diferente con términos de este tipo, ¿sí? En eso se refiere a la parte de los arcaísmos que también se usan como una especie de sinónimo. Bien. Ya para finalizar, vamos a anotar estas preguntas en su libreta, ¿sí? Para concluir este tema de los tecnicismos, los neologismos y los arcaísmos. Primera pregunta sería, ¿recuerdas qué aprendiste? Anótalo en tu libreta. ¿Cómo usarías esto que aprendiste? ¿Cómo desarrollarías tu aprendizaje a través de lo que ya tienes a través de este tema? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Otra de las preguntas como conclusión. Y por último, una duda que todavía tengo es, anótalo en tu libreta, para la conclusión de este tema. Bien, pues nuestra conclusión acerca de este tema, es, con estos conocimientos, identificas qué tipo de lenguaje utilizas en tu vida diaria. Algunas veces, al hablar, leer o escuchar, utilizamos palabras cuyo significado desconocemos, por lo que confundimos o equivocamos el mensaje que queremos enviar. Aprendemos como nuestra lengua cambia y adaptamos a un nuevo vocabulario, nos vamos adaptando. Esa es la conclusión a la que llegamos de esto que acabamos de conocer, los tecnicismos, los neologismos y los arcaísmos. Nuestra lengua siempre está en evolución. Cuando residimos en un lugar, utilizamos términos que se usan de acuerdo a ese círculo social o a esa sociedad. Cuando viajamos a otros lugares, escuchamos palabras diferentes, escuchamos nuevos términos que en nuestra vida hemos usado. Esa es la evolución de la lengua. Cuando vamos de viaje a un lugar, también escuchamos palabras que son diferentes a nuestro lenguaje cotidiano. En esto consiste la parte de conocer este tema, los tecnicismos, los neologismos y los arcaísmos. La bibliografía de este tema se refiere a el autor Paredes en cuanto a la parte de el prontuario de lectura lingüística, redacción y comunicación oral. Esa es nuestra bibliografía usada para este tema. Bien.